Dale a tu delegado, fíjate con él y él. Yo tengo poco tiempo, tengo todas las cosas que tengo que hacer, me voy a psiquiatría y toda mi consulta, y eso me deviene. Porque todo el tiempo extra fuera de clases es el tiempo que yo le dedico a mi consulta. Y me dijo que trate de hablar con usted directamente. Que te mande a él, como y no es donde te anoto, ¿en qué andaríamos? ¿No es cierto? En cambio, él me va a decir, este es el problema del alumno y es fácil que en algún momento yo lo pueda revisar. Pero ahora, ¿listo? Hablé con Leonardo y quería presentar la regreso de los chicos. Entonces, no tiene por qué fallar. Por eso, hay que buscar tarjeta por cierto, que tiene tiempo para eso. Después de que te mandan eso, con los 800 que son entre ustedes ni siquiera. O sea, ustedes hacen las cosas bien, van a ser así, porque ¿cómo? ¿De dónde yo puedo tener el tiempo para una por una, a ver la periquita si está aquí, 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 en todas las hojas? No, porque los de informática me han dado una lista. Estos son los que han dado examen. ¿Sabes lo que nos publicaron? Si no están. Mi consulta es, yo tengo mi nota de suplencia. Por eso, avísale a tu delegado que me lo escriba, que me diga qué nota piensas que tiene. Y te mando lo que dice o tu tarjeta o tu... Por favor, voy a comenzar. Y en la tercera es la actividad que tenemos. Bien, gracias. Muy bien, chicos, buenas tardes otra vez. Y además vamos a hablar sobre otra sumamente importante que es la psicomotricidad y le vamos a pedir a tu compañera que nos diga qué entiende por psicomotricidad. Puede ser consultamente para poder. Por supuesto. Nada de nuestro cuerpo o si nuestro cerebro no lo tiene nada. Entonces, cuando yo los veo corriendo para la cardiología, que está bien, o la neumología, obviamente porque claro, cada uno es especialista en un orden. La psiquiatría se encarga de qué? Del ser humano, de aquello que lo hace ser humano. Por tanto, todo lo que hacemos, recuerden, lo que hacemos, sentimos y pensamos es producto del funcionamiento del cerebro. ¿Cierto? Entonces, así como la psicomotricidad puede ser normal, como la que estamos ejerciendo todos en este momento, puede tener una serie de alteraciones. ¿Listo? Y rápidamente vamos a revisar lo que es normal para pasar luego a la psicopatología. Entonces, su compañero muy bien repetía que el comportamiento motor tiene que ver con la actividad del cerebro y es un vehículo mediante el cual todos nosotros nos relacionamos con el medio externo. Nos comunicamos hacia los demás a través de ¿qué? Actitudes. ¿En qué actitud estamos cada uno cuando explicamos la petición? Movimientos, me paro, me siento, hablo. Los gestos, la cara que voy poniendo y los gestos que puedo hacer con mi mano, ¿de cierto? Con mi cuerpo. Cuando un chico no le quiere decir a su mamá y hace este gesto, no le ha dicho nada, pero usted no quiere, ¿no es cierto? ¿Sí? La mímica, la cara que le da. Entonces, el hombre para expresar, a partir de su psicomotricidad, su estado anímico, sus afectos, sus emociones, sus sentimientos y también sus deseos. Yo les decía a los chicos, cuando pasa una chica linda con su minifalda, bueno, comen de repente de gente media maleada, ¿qué gestos van a producir? ¿Qué pasa si está en la universidad o qué pasa si está en otro barrio? ¿Qué le dirán? Entonces, vemos cómo lo cognitivo y lo emocional se va a manifestar en nuestras conductas motoras. Entonces, la psicomotricidad que se relaciona, fíjense, a la actuación del hombre en el mundo, tiene que ver con la actividad cognitiva y la actividad afectiva. Pero no solamente eso, porque si solo ocurriera en el cerebro no lo podríamos expresar. Por tanto, entra lo que es la función muscular física, ¿no es cierto? Todo lo que es nuestra motórica. Como caminamos, nos movemos, todo eso. Entonces, el movernos, el caminar, el hablar, el expresar lo que quisiéramos, no está exento
ni aislado de los comportamientos emocionales. ¿Listo? Entonces, dos elementos tienen la psicomotricidad. Uno, que es el tono muscular, y otro, la armonía cinética. Desde que nacemos, cuando la gente, los bebés nacen, parte de medir cómo nace un niño es el labro. El labro dará al nacimiento, entre otros indicadores, el llanto, la fortaleza, todo está en el tono muscular. Un niño que nace flácido es un niño en problemas, ¿no? Que seguro va a terminar en incubación. Entonces, el tono muscular, sí, va a producirse y evolucionar a lo largo de la vida. Y la armonía cinética es aquello que permite que en tiempo y espacio nuestro cuerpo se mueva exactamente con armonía. Por eso es que podemos saltar, ¿no es cierto? Podemos bailar, podemos caminar, podemos modelar, ¿no es cierto? Y eso es armonía cinética, porque hay un encadenamiento de un movimiento y otro en tiempo y en espacio. ¿Listo? Entonces vamos a ver que hay gente que va a una fiesta, ¿listo? Cuando los chicos bailan lindo, salsa cómo se mueve, la posición que tienen, y han visto otros que bailan, que la música no va con su cuerpo, habrá una cinética en ellos, ¿no es cierto? Entonces, y es importante porque se evalúa psicomotricidad. Muy bien, ¿y cuáles son los elementos de la psicomotricidad? Si su compañero, ustedes pueden comprobar, que todo parte desde nuestro cerebro, entonces, ¿qué implica? ¿Qué nos hace seres humanos? Nuestra corteza, ¿no es cierto? La corteza prefrontal es la que ha evolucionado para ser los seres humanos. Entonces, como sustrato neurobiológico, la psicomotricidad va a influir ¿qué? Corteza motora. Y ahí es donde se produce, ¿no? La expresión de la afectividad y la cognición. ¿Qué quiero enviar como mensaje? Acá, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? A mi conocimiento, a mis ideas, a mi pensamiento y a mis afectos. Pero luego esa información no se queda allí, ¿no es cierto? Va a ser trasladada ¿a dónde? A tronco cerebral, a cerebelo, a ganglios basales. Luego, a la médula, donde las motoneuronas espinales le van a ordenar a nuestros músculos esqueléticos, camina, muévete, baila, ¿no es cierto? Para que se pueda hacer. ¿Listo? Entonces, esto termina siendo el sustrato neurobiológico y es un poco para que entendamos por qué no solo lo motor cuenta, ¿sí? Sino básicamente lo que ocurre en la indicación, la orden de nuestro cerebro. Y esto es más o menos para que reafirmemos eso que ustedes han estudiado en su neuroanatomía. ¿Cierto? Entonces, está nuestra corteza. Está nuestro cuerpo estriado a nivel directo del globo pálido interno, el tálamo, que van a estar incorporados a lo que va a ser el. Y luego, en forma indirecta, está corteza, está el cuerpo estriado, está el globo pálido externo y el núcleo subtalámico para producir los movimientos que necesitamos. Que tengan armonía cinética, que respondan a las circunstancias, ¿no es cierto? Pero esto solo, que es lo biológico, no cuenta, sino que fíjense que hay un aspecto que sí es importante. ¿En qué medida los factores psicosocioculturales influencian, ¿no es cierto?, en cómo nos expresamos? Si ustedes van por Europa, seguramente no van a encontrar que, primero, no tocan la bocina, segundo, nadie les va a decir las 500 lisuras que le dicen cuando alguien lo cruza o precia. Eso tiene un aspecto psicosociocultural. Entonces, la psicomotricidad tiene como parte de su expresión enfermedad por salud, ¿no es cierto? Es psicopatología, lo que es una dimensión de expresividad y otra de estructuralidad. ¿Qué quiere decir esto de expresividad? Que nosotros a través de nuestra expresión comunicamos, ¿no es cierto? Comunicamos nuestro estado de ánimo, comunicamos nuestro enojo, nuestra alegría, comunicamos nuestra tristeza, comunicamos todo. A eso nos referimos de tal manera que esa dimensión de expresividad me permite comunicar, pero comunicarme influenciada ¿por qué? Por factores psicosocioculturales que ya vienen como impuestos por la sociedad. Entonces, cuando digo esto, aún en los tiempos de los romanos, ¿qué significaba?
no lo mataban, ¿no es cierto? Le preservaban la vida, pero si hacían esto, liquidaban. Factores tipos socioculturales que se expresan en símbolos. Cuando los católicos pasamos por una iglesia o en la carretera vemos una crucecita, ¿qué hacemos? Nos presionamos, ¿cierto? Y esto es un factor psicosociocultural que se expresa en el símbolo. En cambio, en la dimensión de estructuralidad, ¿qué estoy diciendo? Que existe en un sustrato neurobiológico una determinación estructural que se inicia en mi sistema nervioso central, en mi sistema nervioso periférico y en mi sistema osteomuscular. ¿Listo? Entonces, pero no solamente es eso. Mi sistema osteomuscular se manifiesta en qué? En mi funcionamiento neurofisiológico. Yo les comentaba a sus compañeros algo fácil de entender. Si a mí me toman una radiografía de la mano está normal. Pero ¿qué pasaría si mi mano no puede hacer este tipo de movimientos, ¿no? O qué, levantarme la espalda, ¿no? Eso es función. Y entonces, cuando se altera la función, puede haber, ¿no es cierto?, alteraciones neurofuncionales como el temblor. ¿Tendría alguna razón yo para venir temblando a clases? No. Entonces, la estructuralidad se expresa en signos, la expresividad se expresa en qué? En signos. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo evaluamos la psicomotricidad? Primero, que hay muchos síntomas motores que también se alteran en cuadros neurológicos, ¿no es cierto? Hay muchos que se van a alterar, pero muchos también vienen asociados a cuadros psiquiátricos. Por eso es tan importante que cuando ustedes hagan su historia clínica, el examen clínico sea completo, que incluya el examen neurológico y el examen mental. ¿Listo? ¿Cuál es eso? Entonces, ¿cómo evaluamos la psicomotricidad? A través de lo que es mi expresión facial. Está de más decir, ¿no es cierto? Si estoy enojada, si estoy triste, estoy asustado, estoy alegre, lo voy a expresar en mi cara, es lo normal, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver estas caras que están transmitiendo afectividad para agradable o desagradable, alegría o tristeza, empatía, seguridad, ¿no es cierto? Es la cara del que ingresa seguro y podríamos verla a la presidenta Dina cuando recién ingresó, primero estaba muy alta y segura de que era la conquistadora del mundo, después se dio cuenta que el mundo se le venía derrumbando y ustedes han podido ver su expresión. Ahora está volviendo a adquirir una forma de seguridad, ¿entiendes? Porque parece que ya tiene entendido que se queda hasta el 2026, entonces tiene otra expresividad facial que la podemos apreciar a través de la mímica facial. Y el otro tema es que no tenemos que olvidar que tiene que haber una congruencia entre lo que yo pienso, entre mis ideas y mi mímica facial, ¿cierto? Tiene que haber una concordancia. Si yo pienso en cosas negativas, mi cara será de tristeza o de amargura, que si yo pienso en cosas positivas, mi cara será de alegría, ¿cierto? ¿Cómo más evaluamos la psicomotricidad? A través del habla, a través de las características del habla. Y entonces yo voy a evaluar, ¿qué señora está haciendo? El paciente me grita, el paciente tiene un ritmo en cómo me habla, el paciente me habla con ideas completas, ¿no? Utiliza gramática, sintaxis adecuada, eso es lo que voy a evaluar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje se va a ver afectado por la afectividad y la cognición. ¿Listo? Y por eso es que yo tengo que hacer una evaluación del habla del paciente. ¿Cómo más se voy a evaluar psicomotricidad? Psicomotricidad con la motórica, con la conducta motora, ¿cierto? Desde que ingresó como familia. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su contacto visual? ¿Cómo es su cara? Valoramos todos los movimientos espontáneos. Estaría bien si yo comienzo a caminar así. ¿No es cierto? Movimientos espontáneos y otros efectados tras órdenes. Ustedes saben que cuando hacen el examen neurológico, y si no lo han hecho, que cada uno de sus jefes de práctica les haga el favorcito de ya enseñarles el examen neurológico, pero obviamente no les van a enseñar el examen mental, pero todos están preparados para enseñarles el examen neurológico, y parte del examen neurológico va a ser cierre los ojos y camine derecho. Tiene que cumplir esa orden, porque si no nos va a decir
igual, haga la prueba del dedo índice nariz, ¿no es cierto? Entonces, igual, repitan, ¿no es cierto? Y entonces el paciente o lo va a hacer o no lo va a hacer. Y es el médico que tiene que evaluar esta motórica general, pero no solamente eso, porque pueden ver estas dos concepciones. Simplemente encontraron al paciente así. Este tipo de alteración de la psicomotricidad que se va a producir en diferentes contextos, como vamos a ver luego, tiene que ser evaluado y descrito en su historia clínica. Y aquí hemos terminado lo que es, ¿sí? Sí, ahí hemos pasado a conocer lo que es normal, ¿no es cierto? Entonces, en la psicopatología de la psicomotricidad, vamos a encontrar tanto cuadros neurológicos como psiquiátricos donde existe alteración de la psicomotricidad. ¿Cuáles son esos cuadros? De enfermedad, de Parkinson, de Huntington, de Wilson, de Alzheimer, en epilepsia, en migraña, en traumatismos encefalocranianos, en esquizofrenia, en desórdenes del espectro autista y, por ejemplo, con los niños autistas, vamos a ver que se relacionan con objetos inanimados circulares. Y de pronto, mientras más grave sea, todos sus juegos son platos, son tapas, ¿no es cierto? Mirando alteraciones en la psicomotricidad. Y están las encefalitis, las enfermedades mielinizantes, las enfermedades autoinmunes, las encefalitis tóxicas, encefalopatías tóxicas, las endocrinopatías, la melancolía y la anemia. Entonces, las psicopatologías se van a presentar en todos estos cuadros. Por eso decimos que los trastornos psicopatológicos y estas enfermedades van en forma bidireccional. Entonces, ¿cómo vamos a describir la psicopatología? En tres grupos. Un primer grupo donde se altera la actividad, trastornos de la actividad. Y allí vamos a describir lo que es la hiperactividad, lo que es la hipoactividad, la agitación, lo que es acatricia y lo que son los trastornos de la mente. ¿Listo? En ese grupo. Entonces, como su nombre lo dice, ¿qué cosa sería la hiperactividad? Cuando el paciente realiza múltiples actividades en un mismo tiempo. Es lo que le ocurre a los pacientes hipomaníacos o maníacos, fundamentalmente. Y entonces se levantan temprano, arreglan, cocinan, riegan, planchan, llaman por teléfono, quieren ir a pagar a las 4 de la mañana una fuente de todo. Varias cosas al mismo tiempo, en un corto periodo de tiempo, al mismo tiempo. Pero, por lo menos en este paciente, encontraríamos que hay un objetivo en lo que quiere hacer. Quiero cocinar temprano, quiero lavarlo todo, o quiero limpiar, hacer todas las cosas. Hay un objetivo. Pero, ¿qué pasa cuando no existe ese objetivo? Que el paciente igualmente se mueve para un lado y otro. No hay una razón, no está logrando nada. Allí hablamos de que hay un cuadro mucho más severo que se llama agitación. ¿Listo? Y cómo la conducta motora se relaciona con lo cognitivo y lo afectivo, cuando hay hiperactividad, esta hiperactividad termina siendo el equivalente motor de ¿qué? De la distraibilidad. Si tengo tantas cosas que hacer, me distraeré. Y también, como se altera mi pensamiento y se acelera, voy a tener fuga de ideas. ¿Listo? Claro. Entonces, y ahora hablando de la hipoactividad, obviamente es inverso a la hiperactividad. Pocos movimientos, ¿no es cierto? O permanece mucho tiempo realizando muy pocas tareas. Pero, fíjense, si yo realizo pocas tareas y no hago mayor cosa, eso afectará mi habla, afectará mi pensamiento, ¿sí? Porque también va a estar lento, ¿no es cierto? Lento de pensamiento, bradicíclico, a diferencia de que está en hiperactividad, que es taquicíclico, ¿no? Acelerado, ¿cierto? Entonces, ¿qué más hay que mencionarles aquí? Cuando yo hablo de un retardo psicomotor, estoy diciendo que hay un enlentecimiento en sus movimientos. Cuando van haciendo lo español. Enlentecimiento. Y fíjense, cuando yo describo hipoactividad, esa poca capacidad para realizar tareas, ¿cierto? Y a eso le añado que hay una disminución del estado de conciencia.
Yo quiero mencionarles que la conciencia, no como conciencia moral, sino como función psíquica, es aquella función psíquica que me permite darme cuenta de lo que ocurre fuera en la realidad y de lo que ocurre dentro mío, mi fantasía, mis deseos, mi imaginación, ¿no? Pero cuando se reduce esa capacidad de conciencia, de darme cuenta, y se asocia a hipoactividad, hablo de espíritu. ¿Está claro? ¿Sí? Y luego está la agitación. Ya la habíamos descrito. Cuando el individuo realiza un montón de actividades, pero no hay un objetivo, nada logra. A eso le llamamos ¿qué? Agitación. Y la agitación es la expresión de un ánimo intenso, acelerado. No ocurre exactamente así, pero para que nos demos cuenta. Antes existían unos discos, usaban en la época de 45 revoluciones, pero también había unos disquitos chiquitos de 33 revoluciones, y había unos discazos grandes de 78 revoluciones. Sería como que lo normal es que nuestro cerebro funcionara como un disco de 33. Disminuye su funcionamiento como en los cuadros afectivos depresivos, como en un disco de 33. Y se aceleraría, ¿sí?, el funcionamiento en un cuadro de manía como si fuera un disco de 70. ¿Está claro? Así es. Entonces, la agitación sería la expresión de que además de que esté en 75 revoluciones, ¿sí?, además lo hace tan rápido que se arraiga el disco, ¿cierto? Agitación. ¿Y qué cosa es la caticia? Es algo que ustedes deben haber visto en cada uno de los servicios de psiquiatría. Los pacientes que usan antipsicóticos tienen este síntoma que se llama caticia, y hay una sensación subjetiva de inquietud. Entonces el paciente se siente un ratito y se para, otra vez se sienta, otra vez se para, y todo el rato está caminando. Y eso es lo que pueden ver en las películas cuando pasan a algún centro de salud mental, o antes cuando existían los manicomios. El paciente camina, se sienta, eso le llamamos acaticia, ¿listo? Esa sensación subjetiva de no poder estar tranquilo. Y luego están los trastornos en la marcha como síntomas, ¿no es cierto?, en los trastornos de actividad. Entonces, yo les decía que tenemos armonía cinética para caminar, etc., para bailar, ¿sí? Y entonces, cuando hay trastornos de la marcha puede expresar muchas alteraciones. Y está la marcha del estepaje. Han visto pacientes que tienen un compromiso ya más cercano, ¿no? La cintura para abajo, el estepaje, levanta la pierna y caminan así. Han visto caminando a la gente. En la hemiplegia, cuando hay una pérdida de una fuerza muscular y sensibilidad en una parte, en una está del cuerpo, como caminan. Excepto porque terminan sin pegado. La marcha del parkinsonismo es marcha arrastrada y de pasitos cortos. La apraxia es como el movimiento, y ¿no es cierto? Igualito, miren cómo está alterado ese tipo de marcha. A diferencia de lo que ustedes pueden ver en el cuadro psicógeno tipo conversivo o histriónico, ¿no es cierto? Miren la imagen. Y aquí les ponemos por eso los cuadros de probable origen psicógeno. En ese tipo de cuadros no vamos a encontrar una congruencia entre la alteración que tendríamos que encontrar a nivel del examen físico o de una ayuda diagnóstica y lo que el paciente expresa. Y no es que lo esté inventando, simplemente cuando los seres humanos no tenemos capacidad para resolver los problemas psíquicos, nuestros problemas intrapsíquicos, y mucho se puede expresar en nuestro cuerpo, o como trastornos de somatización, que llamamos trastornos somatomorfos, donde están los de somatización, los conversivos, ¿no es cierto?, donde pueden haber este tipo de respuestas. Y entonces, dentro de este segundo grupo de trastornos, que vamos a llamar como trastorno de la regulación motora, vamos a describir lo que es la inercia motora, la perseveración, el desbordamiento motor, la secuenciación motora alterada, los problemas motores finos, y vamos a describir rápidamente la serie catatónica, que es un problema de regulación motora, pero es un síndrome que incluye una serie de alteraciones que las vamos a conocer como signos, ¿sí?, o síntomas referidos por el paciente. Entonces, cuando hablamos de inercia,
patológico. Es como si el paciente quisiera que es estar en inercia sin hacer nada. ¿No? Es como si tuviera dificultades para empezar un movimiento, iniciar un movimiento, o, si no, permanecer en ese movimiento cuando ya no es necesario. A eso le llamamos inercia patológica. La forma más grave de este tipo de alteración es la que han visto catalepsia. Miren esta posición. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar en esta posición? ¿No? Sin sentir una forma en que el paciente está expresando una alteración de regulación motora. Y luego está la perseveración. Como su nombre lo dice, ¿qué significa perseverar? Entonces, en forma continua y de manera innecesaria un movimiento o una posición. ¿Listo? ¿Qué más? Para hablar de lo que es el desbordamiento motor. ¿No? Son movimientos innecesarios que no tienen que existir. Y para que ustedes se den cuenta, el ejemplo es chiquito y fácil de entender. Cuando un niño hace su tarea de matemáticas o de comunicación, escribiendo, pero él cada vez que las hace, saca la lengua. ¿Necesita sacar la lengua? No, no es cierto, porque no escriben con la lengua. Pero cada vez que escriben, saca la lengua. ¿Cierto? A esto le llamamos desbordamiento motor. Están luego los problemas motores finos. Fíjense. Muchos libros les van a decir que cuando la boca calla, los dedos hablan. Entonces, si estamos ansiosos, estamos aquí esperando la consulta o esperando el examen. Sí, cierto. Entonces, para determinar signos motores menores, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Que sobre su pierna, sobre la mesa, golpetee con el dedo índice 40 veces en 20 segundos. Si no lo puede hacer, hay un problema motor. Sí. Y luego está la secuenciación motor alterada. En los 90, cuando uno va a hacer el examen, hay una parte que le dicen, ¿no es cierto? Coja esta hoja, dóblela en dos, luego póngala sobre la mesa y escriba su nombre. Tiene que haber ese orden, ¿no es cierto? Cuando se rompe ese orden, hablamos de que hay una secuenciación motora alterada. ¿Cierto? Y luego está todo lo que vamos a describir de la catatonía. La catatonía es el síndrome de la regulación motora más grave que existe. ¿Sí? Y en múltiples en biología, yo les comentaba a sus compañeros que en época de pandemia vino un paciente cuyo primer síntoma de COVID fue una alteración a nivel psiquiátrico, por eso es que no afecta. En los años 2024, el papel hermano no moleste, el primero le respondía. Y al tercer día, cuando ingresaron, lo encontraron totalmente desnudo, tirado en la cama. Cuando le dijeron, oye, ¿qué tiene? Levántate, ven. Les comenzó a pegar a los papás. Y cuando se bajaron, el chico comenzó a bajar desde el segundo piso, desnudo, orinando en círculos, ¿no? En las gradas. Los exámenes con las pruebas que teníamos al comienzo, y el presidente Vizcarra, que hizo todo mal, ¿no es cierto? Por eso fuimos el primer país con mayor mortalidad del mundo, ¿cierto? Entonces, con esas pruebas salían negativas, sin embargo, tampoco tenían ningún otro síntoma, sino síntomas psiquiátricos, y al segundo día comenzamos a ver que había unas disponía apenas un 37.7. Lo consultamos a neumología, le pedimos su situaciones su ferritina, su PCR, todo estaba alterado, el paciente fue derivado de eso. Pero, ¿qué tenía él? Todos los síntomas de catatonia, donde lo que fundamentalmente se altera es movimiento. ¿Listo? Entonces, un cuadro complejo, difícil, que va a incluir síntomas como el mutismo. ¿Qué quiere decir mutismo? El paciente está mudo. Tiene asimetria. No se mueve, está quieto. Con la mirada perdida. No puede expresar nada como perplejo. Hipomilia, disminución de la capacidad de expresión facial. En una postura prolongada, como las que hemos visto, ¿no? Extraña, catalépsica o con flexibilidad seria. Y siempre estas posiciones son incómodas y el paciente las describe. ¿Quién describió síndrome catatónico y lo reconoció? ¿Listo? Edwards.
Entonces, puede haber una catatonía leve, pero con una presencia de estos síntomas, pero puede haber una catatonía grave, donde no solamente hay rigidez, sino disautonomía. ¿Qué significa? Que mis funciones vitales se alteran. ¡Pum! Presión 180, presión de la nada, 90. Frecuencia cardíaca, 150, de pronto 60. ¿Listo? Pero no solamente viene acompañada de eso, sino que la expresión más clara es un síndrome que llamamos síndrome neuroléptico maligno. Y este nombre ya les está diciendo que existe un tipo de medicación que se llama neurolépticos y que por alguna razón idiosincrática algunos pacientes responden de manera exagerada a ese tipo de medicación, produciendo este cuadro que es tan grave que termina en UCI, ¿no es cierto? Donde vamos a encontrar disautonomía, alteración de la conciencia y elevación marcada de la CPK, de la linfosfopilina. ¿Listo? Eso es. Entonces, si comenzamos a describir los síntomas que incorporan catatonía y mutismo, ¿está claro? Sí, no necesitamos repetir. Pero cuando hay un mutismo completo, además de rigidez e inmovilidad, hablamos de un mutismo asimétrico, sin movimiento. ¿Listo? Y luego están dos síntomas que seguramente ustedes los han, no como síntomas, sino como juego, lo han practicado con sus hermanos mayores o sus hermanos menores, se los han hecho a ustedes. Entonces quieren molestar a su hermano mayor y el hermano mayor dice, mamá, ¿me sirves una limonada? Y el chiquito, ¿me sirves una limonada? ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? Le va a decir. Y luego molesta. A esto le llamaríamos ecolalia. ¿Sí? Y ecopraxia, cuando además de repetirle eso, el hermano mayor dice, mamá, y el chiquito, mamá. El mayor se sienta y el chiquito hace lo mismo. Repite, movimiento. Eso es la broma y el juego. Pero cuando se forma como, cuando lo consideramos como signo, la ecolalia, el paciente está repitiendo las palabras del examinador o los movimientos del examinador. ¿Listo? Ecolalia y ecopraxia. Y luego está el estupor. ¿Pueden ver la cara de la chiquita? ¿Sí? Como parte del síndrome completo que sería ¿qué? Catatonía. Entonces, hablamos de estupor cuando hay una falta de respuesta extrema, hay una hipoactividad marcada y el paciente ni siquiera se contacta con nadie, ¿sí? Ni siquiera hay contacto visual. Mira, de nada. De tal manera que podríamos describir pues, como un paciente perturbado, como en la cara que tiene. El negativismo, como su nombre lo dice, se produce resistencia a la estimulación. Señor Pérez, siéntese y se para. Sigue parado, no se sienta, no obedece. O puede ser un negativismo activo en que le decimos, siéntese y se para. O párese y se sienta. ¿Listo? Negativismo activo. Y dentro de la serie catatónica está la catalepsia. Ya la hemos descrito, ¿no? Como posiciones incómodas, extrañas, prolongadas, ¿no? Entonces, podríamos estar así como este paciente. ¿Ah? O podríamos estar como esta paciente en la posición en que se encuentra. Podríamos estar. A eso le llamamos catalepsia. Y para adoptar este tipo de posiciones, que nosotros no las vamos a poner entender, ¿no es cierto? Es algunas posiciones que le digamos al paciente, incluso, como en el caso de la flexibilidad seria, en que el paciente es como si fuera un muñeco de cera, y el examinador le levanta un dedo, y el paciente se queda así. El examinador le levanta el pie y se queda así. Como que literalmente fuera un muñeco de flexibilidad seria. Y luego están las estereotipias. Las estereotipias en la serie catatónica son movimientos repetitivos, continuados, organizados, ¿no es cierto? Generalmente complejos. Cuando yo ingresé a la residencia, en mi primer día había un paciente que caminaba de un lado para el otro todo el rato y decía, repetía, Rasputín ya murió, ¿no? Rasputín ya murió y así sí, todo el rato. Y la obediencia automática, como su nombre lo dice, no media
pensamiento, juicio en el paciente y simplemente obedece. Párate, siéntate, tírate en el suelo. El paciente se obediencia automática, sin mediar razonamiento, pensamiento en el paciente. Y luego está la ambitendencia, como su nombre lo dice, que significa dentro de la serie catatónica la incapacidad de tomar decisiones. Y es como si el paciente estuviera atascado, como cuando estamos a sus marcas y no nos terminan de decir, ya, aquí estamos. Esto es ambitendencia, como estar atascado en sus movimientos. ¿Listo? Y los manierismos, fíjense, son movimientos parásitos que aumentan la expresividad de los gestos y la mímica. Un manierismo muy típico es cuando las chicas que tienen unas reales de las más delicaditas cogen su tachita y levantan el dedo. La taza con esto. Y luego están las dispraxias. Dis es anormal, ¿no es cierto? La praxia movimiento. Entonces, el paciente tiene incapacidad para realizar tareas motoras, ¿no? Que sí puede hacer porque tiene la fuerza muscular conservada. No es que haya un empleo, no. Puede hacerlo, pero no puede, no tiene la capacidad para realizar ese tipo de tareas. Sí existen diferentes dispraxias, claro. La dispraxia ideomotora en la cual es como que hubiera una incapacidad de vincular la idea con la realización de la conducta motora. A eso le llamamos dispraxia ideomotora. Y le llamamos dispraxia senestésica a la incapacidad manifestada por el paciente para cumplir con las indicaciones del examinador. El examinador le dice, camine, ¿no? En línea derecha con los ojos cerrados. No lo puedo hacer. La dispraxia para vestirse, como tu nombre lo dice, pues de pronto me pongo el polo con los pies. No, como lo que ocurre a los ancianos, ¿se acuerdan? Y se dice que alguien tiene que vestir. Y está la dispraxia constructiva, en que hay una capacidad para generar figuras geométricas dentro del examen mental que se realiza. También hay dos suertes de todo antágonos también, uno sobre otro, y le decimos, por favor, dibújenos esto, y el paciente no es capaz de realizarlo, y a eso le llamamos dispraxia constructiva. Muy bien, y ya habíamos descrito los síntomas y signos de lo que es la serie catatónica, y aquí está también lo que es la cataplejía, ¿no es cierto? ¿Y qué hemos dicho? No hemos hablado de la cataplejía, hemos hablado de la catalepsia. ¿Qué es la cataplejía? Ustedes han escuchado en la historia de la humanidad que a veces enterraron a alguien y estaba vivo, porque hay una pérdida brusca del tono muscular y caída en desplomado. Como que uno realmente hubiera muerto. En la época en que no teníamos el estetoscopio ni todas las máquinas para ver, la gente pensaba que estaba muerto. Y a muchos de ellos nos han enterrado y en los cuentos nos van a decir que el muerto resucitó. No resucitó, sino que tenía este tipo de síntomas, ¿no? Una cataplejía con pérdida súbita del tono muscular, casi siempre asociada a emoción intensa. Muchos pacientes que se ríen demasiado terminan con este síntoma. Y como no se termina de recuperar, y si no tenemos cómo identificar si está vivo o muerto, pasamos eso. Y luego está la parálisis del sueño. Yo no sé si ustedes han visto a pacientes que ya quieren despertarse, ya están despiertos, pero es como que su cuerpo no responde y no pueden levantarse. A eso le llamamos parálisis del sueño. Y narcolepsia es a quedarse dormido repentinamente. Entonces, yo veo a alguno de ustedes que se queda dormido aquí, voy a poder pensar que está realmente dormido. Y yo tenía una paciente que era profesora de primaria, de los chiquitos de inicial, entonces tenía este problema y se queda, y los chiquitos, la misita está durmiendo, y no le hacían ninguna bulla hasta que la profesora se despierte. Y luego hemos acabado ese segundo grupo de trastornos por desregulación motora y estamos entrando a lo que son las alteraciones, ¿no es cierto?, a nivel de los ganglios basales. ¿Cómo se expresan este tipo de alteraciones? Y vamos a encontrar los temblores de reposo posturales, lo que es parkinsonismo, diskinesia tardía, diskinesia, los tics convulsivos. Entonces,
Cuando hablamos de signos motores de los ganglios basales, siempre vamos a distinguir signos motores extrapilares. Y cuando hablamos de Parkinsonismo, no estamos hablando de la enfermedad de Parkinson, sino son efectos secundarios al uso de neuroleptos. Entonces, rápidamente, todos sabemos lo que son los temblores, ¿sí o no? ¿Quién no ha visto temblar a alguien? O incluso, ¿quién no tembló? Frente a la paliza que le iba a caer por algo. Entonces, los temblores, como hemos dicho, son movimientos oscilatorios, ¿no es cierto? A partir de un punto, hay gente que se levanta y comienzan a temblarle las piernas y dicen, no, como que se estabiliza y ya le tiembla más. Y luego están los temblores en reposo, oscilaciones rápidas, más veloces. Entonces, el paciente está sentado, por ejemplo, en el Parkinson o en el alcohólico, y le tiemblan las manos. Pero si nosotros le vamos su atención, ¿por qué tiembla? Pues, voluntariamente puede controlar el movimiento. ¿Listo? Entonces, desaparece con el control voluntario o cuando se inicia la enfermedad de Parkinson y de ansiedad. Y aquí está otra vez la distribución de temblores, ¿no es cierto? Que son respuestas como contracturas de músculos alternados, músculos agonistas y antagonistas, pero los movimientos son alternados. Y el temblor de postura, como les decía, ¿no? Al comienzo, se inicia una vez que el movimiento se da, desaparece el temblor. O también, en este caso, de la postura forzada, ustedes han visto que cuando cargan harto peso, y les dejan después el peso, ¿cómo les queda la mano? ¿Cierto? Muy bien, ahí estamos, y luego está el temblor, eso es los temblores posturales, una posición nos ha llevado a eso. Luego están los temblores posturales de acción rápida y los posturales de acción lenta. Los de acción lenta tienen que ver con alteraciones a nivel del sistema nervioso, con enfermedades estructurales del sistema nervioso central, de nuestro cerebro. En cambio, los temblores posturales de acción rápida están aquellos derivados de la ansiedad, de los que están en la ciencia de la ¿cómo les tiembla bien? O cuando hay ansiedad, también se presentan este tipo de alteraciones. Y luego seguimos con los temblores, porque hay un tipo de temblores, ¿no es cierto? Que generalmente son de origen cerebral. Y aquí está el temblor de actitud. Voy a coger algo en mi mano tiembla, o este temblor de reposo, y dicen, en que pueden ver cómo el temblor de la mano en reposo aparece sin más, tengo mi mano, ya ves, es de una determinada manera. Entonces, luego están las distonías. Las distonías también son respuesta al uso de antipsicóticos de alta potencia y de algún grupo de otros medicamentos que actúan como antidepresivos, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. ¿Listo? Entonces, ¿qué va? Entonces, la distonía, un espasmo muscular repentino y prolongado. Y se puede expresar como tortícolis. ¿Exacto? Sabemos lo que es la tortícolis. Como crisis oculogírica, si los globos oculares se van para arriba y no puedo caminar, cuando camino yo tenemos que mirar. Pero ¿qué pasa si mis ojos se van para arriba? A eso le llamamos crisis oculogírica. Faringolaris, también pensándose en la voz. Trismus, la cara que se pone por acción de qué enfermedad. ¿Qué se llama esa enfermedad? Muy bien. O bien, opistótono. ¿Saben lo que es el opistótono? Es cómo se cierra la columna de una vez. Como efecto de medicación, hemos visto a un paciente que vivía en la ciudad donde viven los límites, que vino en ese estado. ¿Listo? Y ahora, cuando queremos hablar de distonías crónicas, es bueno hacer escribir al paciente. De hecho, yo les decía que está escribiendo la doctorita, nos vamos a ir prontamente, ¿sí? Porque aquí están lo que se llama parkinsonismo, donde hay una serie de alteraciones en el movimiento, ¿no? Hay bradicinesia o incremento del tono muscular de
sus movimientos son lentos, temblor postural del reposo, marcha arrastrada, que ya le hemos visto, y el desvío grasoso de la piel. Y luego aquí está la diskinesia, que igual la estamos expresando con este tipo de alteraciones que ya hemos descrito, pero aquí le estamos añadiendo la boca de conejo. Y así como mueve la boca del conejo, los pacientes comienzan a hacer ese movimiento. O si no, sacan la lengua como... ¿Qué animalito? Las iguanas. La boca tiene un movimiento como es masticar o de empujar la pelvis y moverse. Y luego están lo que llamamos diskinesia tardía, donde el uso de la medicación no ha sido en forma aguda, sino ha sido una exposición prolongada y va a tener los mismos síntomas con la dificultad que si se hace crónico es muy difícil revertir. Si hay una diskinesia aguda, pues no, disminuimos medicación o retiramos transitoriamente para volverla a instalar o cambiar a otra serie de medicación. Pero si se hace crónico, todo esto va a pasar. ¿Listo? Este tipo de sintomatología. Y luego están los tics. Todos sabemos qué son los tics, ¿cierto? No hay necesidad de que carraspeos, gruñidos, todo eso que va. Y las mioclonías se diferencian de los tics. En los tics hay una necesidad de que de hacer, de alinear, ¿cierto? De mover la cabeza. Y también las mioclonías no existe esa necesidad. Aparecen los movimientos. Están las compulsiones de las cuales ya hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando hemos hablado de las compulsiones, son la respuesta a nuestras obsesiones, acciones motoras o incluso mentales que se producen como consecuencia de una idea obsesiva. Y el paciente no puede resistirse al impulso de actuar. Y muy bien, aquí hemos terminado con Ernesto Sábato, que le ¿no? Muchas gracias. Lo he dicho en otras oportunidades y lo reafirmo, la búsqueda de una vida más unida solo se debe a la educación. ¿Está lista? La lista, chicos. Buenas tardes, doctora. Yo soy Jota. Qué gusto, doctorita. ¿Cómo está usted? Qué bueno verle. Todo a tiempo, todo a su hora. ¿Cómo podemos vivir así? Todo la lista, chicos. Para que no me pierdan. No hay tiempo para tomar. Para tomar lista, ya no haríamos clases. Ya, si no tienen la lista, me la llevan a psiquiatría, donde tengo clases. Muchas gracias. Ya, Un gusto verla. hasta luego, igualmente. Sí, ya. Gracias, doctor.